¿Dónde está nuestra verdadera identidad? Todos vivimos personajes muy diferentes, pero la identidad está más allá de esos personajes. Incluso cuando ya no hay personaje, seguimos existiendo. ¿Qué es la identidad? Es lo que atraviesa a todos los personajes. No debemos confundir la identidad con la identificación. Si me identifico con un personaje que pierdo, me desplomo. Es el vacío, la nada. La creencia está ahí para justificar el hecho de que no me presto atención a mí mismo. ¿Realmente tienes ganas de aprender a ocuparte de ti mismo, a conocerte? ¿Aceptas abandonar tus comportamientos antiguos, que son la consecuencia de la creencia instalada? Todo está ahí, en el fondo de ti y en ningún otro sitio. La identificación no es la identidad. El que se siente agredido. Mi padre tiene un cuchillo en la mano y me está fabricando un carrito con unas tablitas. Mi padre lanza un grito y levanta la mano llena de sangre. Se ha clavado el cuchillo en el dedo. Me acerco hacia él y me detiene un golpe violento. Me lo ha dado mi madre, con espuma en los labios, con los puños crispados. Si tu padre se hace daño es por tu culpa, y me echa fuera. Puedo tener 5 años y creerme un parricida. ¿Es que mamá ama tanto a mi padre? Por eso se ha puesto así. Mi madre suele aparecer para tirarme de las orejas y darme de cachetes. Es por mi bien, así que cuantos más pelos me arranca, cuantos más pescozones me da, más me convenzo de que es una buena madre y de que yo soy un hijo ingrato. Sí, ingrato, porque yo algunas veces por las noches mientras me rascaba los chichones, no me ponía a bendecirla a ella, y hasta el final mismo de mis oraciones no le pedía a Dios que le conservara la salud para que velase sobre mí y siguiera prodigándome sus amorosos cuidados. Daría muchas cosas por recibir una bofetada. Mi madre se pone contenta cuando me da una bofetada, se le alegran las pajarillas. Qué felicidad que me hayan herido y estar tumbado en esta cama. Si no, nunca me habría enterado de que mi madre me quería. Texto extraído del libro El niño, de Jules Vallès. A aquel que sufre agresión, ¿quién le agrede? ¿Cuál es el motivo de que la víctima se deje agredir? ¿Y quién se deja agredir? Sí, ¿por qué te dejas? La pregunta adecuada sería, ¿por qué no reaccionas cuando otros que no son tú sí que plantan cara? ¿En nombre de qué no le partes la cara al otro o no lo denuncias? Eso es porque te juzgas merecedor del golpe. Un niño sufre un incesto, una violación, bofetadas, después de lo cual se juzga a sí mismo y se cree culpable, malo, caído en falta. No se defiende, porque si no le van a dar más o se van a burlar de él. El otro te grita y tú lo aceptas. ¿Por qué? Porque crees que no vales nada, que eres culpable, que te mereces eso y más. Así que dejas hacer al agresor. Tienes mala opinión de ti, mala estima, mal juicio sobre ti mismo. Te juzgas agresivo, malo, culpable, y como te lo mereces te dejas agredir. La única agresión es agredirse a uno mismo. Esto se puede resentir y llevar por nombre: culpabilidad, vergüenza, baja estima de uno mismo, sentimiento de culpa, no estar a la altura. Esto puede ir acompañado de creencias como soy malo, malvado, hago el mal, lo que me pasa es lo que me merezco, no soy buena persona, debería mejorar. Comportamientos cuando me agreden. O bien me borro, baja estima de uno mismo,
o planto cara, alta estima de uno mismo. En el lenguaje de los agredidos podemos encontrar minimizaciones tales como estoy de más, un poquito, no tiene importancia, no pasa nada. Por ejemplo, estoy un poco triste, se me ha muerto el perro y era lo único que tenía. En conclusión, cuando se presenta la patología es que nos hemos borrado, es decir, que secretamente tenemos una imagen mala de nosotros mismos. Al principio sufrí agresiones y después lo olvidé. Lo que queda de todo esto es que soy responsable de lo que siento, de lo que hago, de lo que pienso. Lo que me sucedió lo provoqué yo. Aunque eso no es cierto, pero vamos, en absoluto. Para sobrevivir me forjé una creencia, por ejemplo, soy malo, soy malvado, soy negativo, soy culpable, entonces acepto que me agredan. A esto se le añade el miedo a hacer daño, a reproducir lo que sufrí yo. Además, el agresor me hace creer que me tengo merecido lo que me está haciendo, que el responsable soy yo. Sentirse culpable es agredirse a uno mismo. Los que han reprimido esta culpabilidad se sienten culpables y se dejan agredir por todo el mundo. Pero, ¿quién soy? ¿Una buena persona o un mal bicho? El mental del niño se plantea esta pregunta numerosas veces cuando interactúa con los padres, los hermanos, la familia, los compañeros, los grupos, los desconocidos. Sí, cuando somos niños esto se produce muchas veces al día. Y el niño se construye sobre esta evaluación continua de sí mismo, como los deberes del colegio para casa, los exámenes, las notas, el primer sueldo. Es un fenómeno de apilado de experiencias en el inconsciente, para responder a la pregunta angustiada y estructurante, ¿quién soy? Si las respuestas del entorno son valorizantes, buenas, acogedoras, benevolentes, entonces más tarde, en caso de agresión, reaccionaré. No me dejaré hacer cuando sienta que no me respetan. Si las reacciones han sido tibias, entonces no reaccionaré, me dejaré hacer, padeceré, me someteré. Es el efecto felpudo. El niño al que su madre ya no lleva en brazos intenta anudar con esfuerzo un contacto de mirada. Y esa mirada no es solamente una forma de mantenimiento del vínculo, es también una fuente de sentido sobre lo que experimenta el niño. Cuando el entorno se vuelve incomprensible y todo parece desplomarse a su alrededor y en su interior, es en esa mirada donde busca una confirmación de sí mismo, y al mismo tiempo busca ansioso en ella un punto de anclaje. Ve en la mirada de su madre a la vez sus preocupaciones relativas a él, y la respuesta a esas preocupaciones. Si la mirada materna está impregnada de culpabilidad en el momento en el que el niño intenta engancharse a ella, es más que probable que éste interiorice esa culpabilidad. Al convertirse en depositario de ese sentimiento que no le pertenece, se siente responsable de un acto que no obstante no ha cometido. Esto es la transferencia de culpabilidad. Lo maravilloso y lo dramático que hay en el niño es su credulidad. Cree lo que ve, lo que el otro dice de él, cómo el otro lo define, lo acaba, lo niega. Y la relación madre-hijo se interioriza. Cuando una persona viaja al interior de sí misma, entra en contacto con su memoria, esa suma de relaciones vividas. Si es agradable, la persona tendrá una autoestima alta y le será fácil estar dentro de sí mismo, con el fin de escuchar y después satisfacer sus propias necesidades. Si es desagradable, la persona no elegirá interiorizarse. Confundirá su ser real con las relaciones que ha tenido. Por consiguiente, se sentirá agredida por sí misma cada vez que entra en contacto consigo. De modo que se nutrirá del exterior y se identificará con el exterior. Constantemente. Confundimos nuestro ser esencial y nuestro ser relacional. El exterior se acepta cuando ya se encuentra en el interior de mí. Si el diablo encuentra la silla puesta, dentro se queda,
es la metáfora de esto. Algunas personas se expresan así: se burlan de mí y yo me dejo porque creo, con una creencia emocional, inconsciente y biológica, que es normal, que es justo que se burlen de mí. No hay otra opción. Por otro lado, cuando me prodigan halagos me siento incómodo. Balance. A propósito de la imagen de ti. 1. Viene alguien hacia ti, llorando, gritando, pidiéndote algo, impidiéndote hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te sometes? ¿Aceptas sin pensarlo? ¿Estás a la escucha de tus necesidades, de lo que es justo para ti? ¿Sabes decir no, ahora no? ¿Sabes hablar de ti? ¿Estás en actitud goma? Y en ese caso, ¿en qué porcentaje? ¿Frente a todo el mundo o a algunas personas solamente? 2. Busca un ámbito en el que reaccionas en caso de afrenta, de insulto y de intimidación. Busca otro ámbito en el que no sabes reaccionar. ¿Cuáles son las diferencias previas? ¿Y tú mismo? ¿Qué percepción de ti tienes en cada contexto de tu vida? ¿Cuáles son las diferencias que provocan que en un contexto te sientas mal, juzgado, y en otro a gusto, seguro de ti mismo? Recuerda, la imagen de uno mismo se construye durante la infancia. Un niño deja caer un objeto. ¿Cuál es su primera reacción? Busca los ojos de su madre con el fin de leer, de encontrar y adivinar en ellos sus pensamientos a través de sus reacciones emocionales. Escucha su voz, observa intensamente sus gestos porque yo no sé qué valor tiene mi comportamiento. ¿Lo que he hecho está bien o mal? Saca deducciones rápidas, aleatorias, inconscientes. Se ha enfadado, es por culpa mía. Está contenta, es gracias a mí. ¿Me sigue queriendo? En esta frase, lo que he hecho, ¿es bueno o malo? Hay que oír al verbo ser, en lugar del verbo hacer. ¿Soy bueno o malo? Y es de ahí de donde vienen la mayoría de nuestros problemas, de nuestros trastornos, de nuestras confusiones. Lo que he hecho se vive como lo que soy. Todos abandonamos nuestra infancia con una herida. Con el tiempo podemos transformar nuestras responsabilidades en don. Las culpas que constelan la psique pueden convertirse en fuentes de belleza de un hombre o de una mujer. Las injusticias que nos han hecho sufrir nos invitan a abrazar la más humana de todas las vocaciones, sanarnos a nosotros y a los demás. O me borro o planto cara. Me reconcilio conmigo mismo. Recupero la parte de sombra que hay dentro de mí. Debemos encontrar cuáles son nuestras creencias relativas a nosotros mismos. Encontrar el origen de esas creencias, la situación, a la persona que nos ha hecho creer eso. Encontrar las consecuencias de eso en nuestra vida de hoy. ¿Cómo seríamos sin esas creencias? ¿Quiénes seríamos? El problema solo es un problema emocional y mental. Nada más. Es un problema porque el resentir se ha detenido, congelado, bloqueado, se ha quedado estancado. De hecho, esa vivencia es una experiencia. Entonces se trata de lograr mover, de dar movilidad, margen de elección, un sentido nuevo para liberar al ser que está encarcelado dentro de nosotros. No hay hombres malvados, sino solamente hombres que sufren. Tolstoy. Veamos algunos síntomas. El asma. Me siento privado de espacio, de libertad, de vida, de confort, así que quiero abrir a fondo mis bronquios. Y al mismo tiempo lo que me propone me oprime, me intoxica. Así que me cierro a esta contaminación, a esta atmósfera.
Quiero una habitación grande y perfumada, ventilada, y me obligan a dormir en el sótano. La esclerosis múltiple. Tengo que hacer en el mismo instante 2 gestos contrarios: irme y quedarme, levantarme, sentarme. Los padres del niño X se divorcian y le proponen que se vaya con uno de los dos, el que él escoja. Pero si se va con mamá no volverá a ver a papá y al contrario. Haga lo que haga, sale perdiendo. La psoriasis. Para no ser agredido me separo de mí, de aquel que soy. En el colegio, si expreso lo que siento, se van a reír de mí. Me van a criticar, a juzgar y luego a rechazar. Si no expreso lo que siento, no se me acerca nadie y me siento solo. Dolor. El contacto se me impone. Uno se quema la mano, le duele, es una señal. No tengo que estar en contacto con esto. Cuando nos damos un golpe contra una ventana se produce dolor. Luego el contacto es impuesto. Estoy separado del confort. Tintero. Puesto que hay un dolor, así pues hay un efecto, algo que se añade. Estoy separado del confort, de la suavidad, del placer, de la sensación. Sentir algo mejor que nada. La alternancia de anorexia y de bulimia. El alimento afectivo es a la vez tóxico e indispensable. Sin él no puedo vivir, con él me muero. Necesito afecto, ternura, pero creo que ese afecto me hace daño y lo rechazo. La enfermedad de Alzheimer. La gente me agrede, me aburre. Quiero aislarme de ellos, meterme en una burbuja, pero no soporto la soledad. Quiero no estar separado y al mismo tiempo no quiero que me invadan. Necesito al otro, que no esté demasiado lejos, pero tampoco demasiado cerca. Estoy en una clínica, me atienden, resuelvo mi conflicto de separación y lo pongo todo a distancia porque estoy metido dentro de mi mundo interior. Soluciono mi conflicto de agresión. La esquizofrenia. El señor X está catalogado como esquizofrénico. Para él, sexo igual más sexo, igual menos. Si no tiene una relación sexual cada día se siente muy mal, frustrado. Cuando tiene una relación sexual se siente caído en falta, porque está convencido de que Dios lo va a castigar, de que el sexo lo aleja del paraíso. Entonces se prohíbe a sí mismo pensar en el sexo, pero se siente frustrado y se deprime. Pasa a la acción, se masturba e inmediatamente se siente fatal. No tiene ningún momento de confort, no está nunca satisfecho. Me agredo yo mismo, culpable, estúpido, inútil, me separo de mí. No tengo derecho a expresarme, a ser, a vivir mis deseos y mis pulsiones. En resumen, no hay ningún lugar de paz. Me siento como en el filo de una hoja de papel. Con X estoy mal, sin X estoy mal. Es una doble coerción. Sobrepeso. El exceso ponderal, la sobrecarga grasa, soportan el peso de numerosas descodificaciones posibles. He sido abandonado, traicionado, dejado de lado. Echo de menos el peso de su presencia. Para dejar de padecer esto tengo que ser fuerte, contar solo conmigo, construirme yo solo. Mi estratégica para no volver a ser ni agredido ni abandonado es revestirme con un traje hecho de gordura y de grasas. Esta manta que se me pega a la piel amortigua los golpes que podría sufrir, me protege del frío y me procura calor. Con mi grasa ya no estaré nunca más solo, nunca más tendré frío. Se acabó el vacío. Estreñimiento. Cuando el otro está, quiero que se quede conmigo, dentro de mí, que no me abandone. Cistitis. Cuando está fuera, quiero que se quede fuera. La gente soñadora crea un mundo interior. Se evade en las novelas, la ciencia ficción, las drogas, la música romántica, la pintura. En cuanto hay un problema, salen huyendo y se atrincheran detrás de una nube de humo de marihuana, un pensamiento agradable, una película interior.
La televisión o la radio encendida permanentemente. Los pensamientos. Los acúfenos son ruidos que produce el cerebro con el fin de llenar un vacío insoportable. Pueden aparecer asimismo por otra razón, protegerse de una agresión auditiva que nos coloca bajo presión. Televisión, radio y música constante son ejemplos de acúfenos exteriores. Los pensamientos son los acúfenos de la mente, del mental, con el fin de no vernos confrontados con el vacío existencial. Todas las formas de droga, de sueño, de evasión. Algunas personas están como ausentes, es decir, se borran. No se implican en lo real porque tienen sin hacer un duelo, el duelo de un sueño, de un imaginario, de un fantasma. Así, esta gente está a la vez en la goma y en el tintero. Hacen una inversión. Para ellos sus deseos, sus sueños, es decir, lo que no han podido realizar, son más reales que la realidad y eso les permite aguantar, sobrevivir psicológicamente. La realidad ya no les interesa, porque esa realidad es para ellos una ilusión, no es posible, es una pesadilla. Este imaginario puede ser de ayuda durante unos meses. Tener sueños, deseos, objetivos, permite levantarse por la mañana, tener energía, encender las glándulas suprarrenales. Pero progresivamente el beneficio se invierte para convertirse en un maleficio, un freno. Ya no se implicarán en lo real, ya no descubrirán lo positivo, la belleza de lo real. Naufragarán en alguna forma de depresión. Creencias que preparan los conflictos. Hay 4 cuadrantes de la vida que organizan nuestras experiencias. Lo que percibimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Observamos el mundo mediante nuestros 5 sentidos. De nuestras observaciones nacen pensamientos. Ya no quiero más, qué feo es peligroso, es estupendo, quiero más. Estos pensamientos provocan resentires, emociones, deseo, asco. Y nuestras emociones, cuando se produce el bioshock, provocan comportamientos. Los pensamientos forman pantalla entre el mundo exterior y el mundo interior. En realidad, el mundo exterior no existe, o si lo prefieren, nadie lo conoce realmente. Cuando creemos hablar del mundo exterior, en realidad hablamos de nuestro mundo interior, es decir, de la creación, de la construcción permanente en nosotros del universo. Para decirlo de modo más sencillo, estamos constantemente hablando de nosotros mismos. Si por lo menos 2 personas en la Tierra hablasen realmente del mundo exterior, de la realidad, estarían de acuerdo en todos los puntos. ¿Conocen ustedes a esas 2 personas? Ejemplos de creencias. Pienso que está prohibido. Creo que es peligroso. ¿Prohibido o peligroso? Ser adulto. Crecer, ser autónomo. Obtener placer. Cambiar. Resentir. Reaccionar. Estando instalada en la negación, la persona no se da cuenta de su problema. Para curarse de algo hay que tener conciencia de ese algo. Nos descargamos sobre el otro. Personas psicorrígidas son las que no quieren cambiar. El que tiene que cambiar es el otro, que siempre se equivoca y que siempre tiene la culpa. Yo soy víctima, es el otro el que me hace infeliz. ¿Qué es más importante? ¿Estar en paz o tener razón? ¿Qué vale más? ¿Yo o mi trabajo? ¿Yo o mi sueldo? ¿Yo o lo que piensan los demás? ¿Yo o mi terreno?
¿Cuál es la diferencia entre una herida que se nos queda en el corazón y nos mengua y una herida que nos lleva a crecer? Es la manera como la utilizamos o no, con el fin de aportarnos la energía necesaria para cambiar algo en el mundo, para aportar nuestra contribución. Es la ilusión y el nacimiento del ego orgulloso y sin igual.